Es el momento del día en el cual nos reunimos. Nos reunimos para poder encaminarnos hacia las páginas de la Biblia, para para aprender más de la historia del comienzo del cristianismo, a manos del Espíritu Santo. Estamos estudiando en los encuentros espirituales, estamos repasando la historia del comienzo, simplemente porque al haber quedado en la Biblia. Es un mensaje para cualquier creyente de cualquier época y además tiene la capacidad de enseñarnos a poder entender los planes de salvación. Sin ninguna duda, después de la muerte de Jesús, su resurrección, el acontecimiento más importante para toda la cristiandad es la llegada del Espíritu en el día del Pentecostés, 50 días después de la muerte de Jesús. Los apóstoles, incluido Pablo, que llegó más tarde, repartían por todo el imperio el resultado de su comunión personal con el Espíritu, es decir, repartían los dones del Espíritu a todas aquellas personas que lo necesitaban. Y Pablo es un ejemplo de ello, una travesía complicada, pero hoy continúa su viaje. Hoy llega o va desde Buenos Puertos, como ya hemos leído, va a llegar a Malta, muy cerquita ya de Italia, para llegar hasta Roma. Punto final de su viaje. Y también será el punto final de el libro de los Hechos del Espíritu, que hemos ido analizando sección por sección, palabra por palabra o frase por frase. Recordamos que en el programa anterior quisieron matar para que no escaparan a todos los prisioneros, pero el centurión quiso salvar a Pablo, les impidió llevarlo a cabo y mandó que los que pudieran nadar se echaran los primeros y salieron así a tierra. Y que los demás salieran después, unos en tablones, otros en varios objetos de la nave. Y así aconteció que todos llegaron sanos y salvos, como el Espíritu Santo le ha mostrado a Pablo que nadie perecería, como testimonio de que Pablo era un fiel hijo de Dios. Fiel, no por lo que era, sino porque mantenía una relación personal estable, inquebrantable con Jesús, que finalmente es el gran proyecto que tenemos los seres humanos, ordenar nuestra vida para el encuentro con nuestro Dios. El texto de hoy va del 28, del 1 al 10, de Hechos del Espíritu Santo. La llegada, como decíamos, de Pablo hasta. Una vez a salvo, fue que nos enteramos que la isla se llamaba Malta. Es decir, cuando habían pues encallado el barco se partía y estaba próxima una costa que no conocían, no sabían lo que era, pero se les comunicó que estaban en Malta, una zona ya muy próxima a Italia. Y los nativos nos trataron no con poca humanidad, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron un fuego y nos recibieron a todos. Una visita. Entonces Pablo, después de recoger cierta cantidad de leña, los echó al fuego y una víbora, que huyó del calor, se prendió de su mano. De nuevo, momentos de tensión, de momento, momentos que sin la intervención de Dios
hubiese sido el final de Pablo, no creo que en aquella época hubiese el antídoto para la mordedura de una serpiente, de una víbora. ¿Y cómo reacciona Pablo? Recordemos que a Pablo se le había prometido que él llegaría hasta Roma. Por lo tanto, ¿qué sucedió para que Pablo pudiese dar testimonio? Que finalmente es lo que planteamos en cada programa. El Señor actúa en nuestra vida, mis hermanos, si es para dar testimonio de la verdad. Para beneficio propio no lo hace, pero para dar ese testimonio fiel de que somos hijos de Dios y que llevamos un mensaje de salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo, el Señor está dispuesto a dar testimonio a través del poder como creador que el Señor tiene. El texto continúa. Los nativos entonces, cuando vieron el animal que colgaba de su mano, decían unos a otros, sin ninguna duda, este hombre es un homicida, pues aunque se ha salvado del mar, la justicia no le ha dejado vivir. La palabra justicia aquí se refiere a una justicia que viene de los dioses falsos, porque finalmente están hablando personas que todavía no conocen a Dios. Pero este acontecimiento fortuito, pero desde luego muy posible, va a marcar de nuevo la forma de la predicación del Evangelio en la isla de Malta, porque el Señor va a intervenir en la vida de Pablo para que quede patente que el Señor dirige su vida y que el Señor está con él. Pero él se sacudió el animal en el fuego sin padecer daño alguno. Como ya hemos dicho en diferentes ocasiones, los milagros o las obras portentosas de Dios no tienen nunca el valor de privilegiar a un ser humano sobre otro, sea creyente o no creyente, sino el valor que el ser humano en las manos de Dios puede tener para testificar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y este acontecimiento, otro más en la vida de Pablo que le podía haber costado la vida, va a servir para mostrar que su Dios, mi Dios, nuestro Dios, es el mismo ayer, hoy y siempre. Ellos, en cambio, esperaban que Él se fuera a hinchar o a caer muerto de repente, pero después de mucho esperar y viendo que nada malo le ocurría, cambiaron de parecer y dijeron que era una divinidad, a la misma importancia que los dioses en los cuales ellos creían. La historia continúa. En los alrededores de aquel lugar había unas tierras del principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y nos hospedó bondadosamente por 3 días. Nos hospedó posiblemente a Pablo, posiblemente a Lucas, posiblemente al centurión que custodiaba a Pablo, y aconteció que el padre de Publio yace en cama, enfermo de fiebre, disentería, y entrando Pablo, lo sanó. De nuevo, una manifestación de que se le había atribuido un dios pagano, pero Pablo, con el don de sanidad, porque el Señor se lo había encomendado para predicar el Evangelio, corresponde a la hospitalidad que le han brindado, corresponden con la sanación, para dar testimonio. Y creo que esto es importante que lo pensemos. Cuando pidamos algo a Dios, que sea para dar testimonio y poniendo nuestra vida en manos de Dios, que podamos encontrar un equilibrio entre Dios trabajando en nuestra vida y nuestra posición con Él.
Dice, al ocurrir esto, también los demás que tenían enfermedades en la isla acudían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando estábamos por zarpar, pusieron encima las cosas que pertenecen a todas nuestras necesidades. El apóstol dependía de la misericordia de Dios y Dios utilizó al apóstol para dar testimonio en la isla donde encontraron. Pero después de 3 días era el momento de partir, era el momento de continuar ya muy cerca de Italia, continuar el viaje, la visita de Pablo a la isla. Fue como siempre que Dios pasa, que el influjo de Dios pasa por el corazón del ser humano. Una bendición para ellos, para sus familias y sobre todo para que Dios se diese a conocer como el gran Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Llega el momento de orar, llega el momento de entregar nuestra vida a Dios al final de este día, con tus oraciones, con las mías, pero sobre todo con la ilusión de seguir sirviendo a nuestro Dios, porque solamente a través de ello seremos felices en nuestra vida. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, tu amor, tu misericordia, tu paciencia. Señor, en este día me gustaría, y tal vez, Señor, nuestros hermanos también, ser instrumentos en tus manos para que podamos ser un ejemplo de relación contigo para aquellos que todavía no te conocen. La sociedad, Señor, está esperando el fiel reflejo de tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. Junto a las oraciones, Señor, por los enfermos, por los necesitados, sumamos la de mis hermanos en esta noche. Señor Padre Santo, gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por todo lo que tú nos bendices. Y gracias, Padre, porque a través del testimonio de los primeros apóstoles seguimos teniendo confianza en ti y seguimos caminando contigo. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues dejamos a nuevo a Pablo en el barco, camino ya de Italia. Y en el siguiente programa iremos terminando las 2 secciones que nos quedan del libro de Hechos del Espíritu. Pero no te preocupes, buscamos otra forma de poder seguir caminando juntos todos los días. Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos encontramos la misma hora, mismo canal, para seguir caminando juntos.